Pocos podían imaginar que el 2020 cambiaría el mundo de la forma en que lo ha hecho. A punto de terminar el año, el 31 de diciembre, el gobierno chino anuncia que se ha detectado una neumonía de causa desconocida en la zona cercana al mercado de Wuhan. Decretan su cierre. China informa a la OMS. El organismo reconoce que la epidemia es preocupante. A finales de enero, Wuhan declara ya 800 contagios y 25 víctimas. El confinamiento en China afecta a casi 60 millones de personas y se confirma la transmisión entre humanos. El virus se extiende al resto del mundo y llega a Europa, primero a Francia, con un ciudadano que había regresado de Wuhan. Poco después, en Alemania, se detecta el primer caso autóctono de la Unión Europea. El mismo día del Brexit, el COVID-19 infecta ya a más personas que el SARS. Estamos a 31 de enero. Ese día España repatria a un grupo de españoles de Wuhan y se confirma el primer positivo en nuestro país, un turista alemán ingresado en La Gomera. El 19 de febrero, miles de aficionados españoles viajan a Milán para asistir al Atalanta Valencia. Allí estaba también una tercera parte de la población de Bérgamo, Lombardía, una región que se convertirá en el epicentro de la epidemia en Europa, con 50.000 personas confinadas. El 25 de febrero el virus se extiende por el planeta. 80.000 casos en todo el mundo. Hay más contagios fuera de China que dentro. A principios de marzo, las muertes en Italia se multiplican por 6 en 6 días. Se cierran los centros educativos en el país. La OMS eleva al nivel máximo la pandemia. Y en España se siguen celebrando actos multitudinarios. El 11 de marzo Italia decreta el confinamiento de todo el país. España sigue ese mismo camino y cierra también todos los centros educativos. El 14 de marzo se decreta el estado de alarma. A partir de ese momento se intensifica la lucha en las UCIs y comienza la carrera internacional para conseguir test, respiradores y mascarillas para luchar contra un virus para el que ningún país estaba preparado. Pues 100 días después la pandemia ha provocado ya más de 100.000 muertes.